Cordial saludo, mi nombre es Fabián Quesada, soy estudiante de la Universidad Abierta de Distancia UNAD, en el programa de Ingeniería Industrial, en el curso Física General. Este video es para dar trámite al componente práctico de identificación. Nos dice, según la guía, me corresponde trabajar con el dígito 3 de la terminación de mi cédula. Entonces me dice que la experimentación para eliminar. Entonces la conclusión de dicho valor es que al aumentar el valor de la masa colgante y dejar la masa del carrito fija, sucede es que el valor del tiempo disminuye puesto que la fuerza de tensión con sentido a la masa colgante es mayor. Entonces, por otro lado, al modificar el valor de la gravedad, teniendo en cuenta el valor de la gravedad de Urano, que es de 10,67 según el simulador, el desplazamiento del carrito se hace que la aceleración sea más rápida, puesto que es mayor la gravedad, hay mayor fuerza de atracción. Entonces nos pide que trabajemos y tenemos esta tabla y nos dice que dejemos las dos masas fijas. Entonces a 0 metros nos da 0 segundos, a 2 metros nos da 0,866 y así sucesivamente como lo tenemos en la tabla. Por medio del, del Excel pudimos hacer la gráfica y tener la ecuación. Esta ecuación, donde al despejarla tenemos que el valor de la aceleración es de 5,327 metros sobre segundo al cuadrado. Estos son metros sobre el segundo al cuadrado, teniendo en cuenta que las dos masas están fijas. Hacemos lo propio con la siguiente tabla, donde nos dice que dejemos fija la masa del carrito y que modifiquemos la masa colgante. Estos son los valores que nos dan. Hacemos lo propio en el Excel, nos bota esta ecuación y al despejarla tenemos que el valor de la aceleración es de 4,6414, igualmente metros sobre el segundo al cuadrado. Seguidamente de esto nos dice la guía que tenemos que dibujar para cada una de las masas las fuerzas como tal que actúan sobre las masas. Entonces en la masa 1, que es la masa del carrito, está sobre una superficie, entonces tenemos la fuerza normal, la fuerza del peso y la fuerza de tensión ejercida por la cuerda. En la masa colgante solamente tenemos la fuerza de tensión. Recordamos de que como no está sobre una superficie, entonces no tiene la normal, no existe, entonces tenemos solamente fuerza de tensión y peso. De acuerdo a eso, nos piden que entonces demostremos por medio del método newtoniano, que demostremos la siguiente igualdad. Entonces, teniendo en cuenta la gráfica anterior, podemos hacer el siguiente análisis. Para demostrar la igualdad es necesario analizar las fuerzas que actúan en cada uno de los cuerpos. En M1 despreciamos la fuerza de fricción, por lo tanto solo tenemos en el eje X la fuerza de tensión ejercida por la cuerda, es decir, que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la tensión. Teniendo en cuenta la segunda ley de Newton, nos dice que tensión es igual a masa por aceleración. Revisando en el eje Y, se evidencia que la sumatoria de las fuerzas es cero, puesto que las mismas se anulan entre sí. Por otro lado, en la masa 2, en el cual hay ausencia de fuerzas en el eje X, la sumatoria es cero. En el eje Y se evidencia las dos fuerzas completamente contrarias entre sí en sentido contrario, peso y tensión, lo que permite concluir que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual al peso menos la tensión, teniendo en cuenta que la segunda ley de Newton nos dice que
La sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la masa 2 por la gravedad. Entonces decimos que al tener en cuenta que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la tensión y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa 2 por gravedad menos tensión es igual a masa 2 por aceleración, podemos concluir que tenemos masa 2 por gravedad menos m1 por aceleración es igual a m2 por aceleración. Al hacer el despeje, tenemos que masa 2 es igual a gravedad, por gravedad es igual a masa 1, pasando la masa que está restando pasa a sumar, más la masa 2 por la aceleración, como nos lo indicaban anteriormente. Nos dice que completemos la tabla y nos daban algunos valores. Entonces, teniendo en cuenta estos valores, nosotros modificamos algunos de ellos. Hacíamos el proceso en el simulador, tomábamos el tiempo, la posición y teníamos que calcular la aceleración, la masa 2 por la gravedad y completar la tabla. Como lo podemos observar, igualmente pues tenemos en cuenta de que si hay la igualdad que masa 2 por gravedad es igual a la suma entre masa 1 y masa 2 por la aceleración, como lo podemos comprobar en la tabla. Es la conclusión a la que hemos llegado. Muchísimas gracias. Hasta luego.